Buenas, les habla el profe Gabriel. En esta cuarta parte del tema de acople, esta cuarta lección, vamos a hablar de los acoples de componentes rígidos. Igual tienen la función de ceder a la deflexión angular, de ceder al desalineamiento excéntrico o axial de la mejor manera posible, pero son mecanismos, son elementos que no van a reaccionar de manera elástica, ellos van a ceder en alguna dirección, van a tener una cierta cinética, pero también, precisamente por ser mecanismos, van a tener otros problemas de durabilidad y otras limitaciones de diseño. Algo muy importante con estos elementos es que están pensados básicamente para situaciones extremas. En el caso de la junta de Cardan, que a veces se le llama la junta universal, es únicamente cuando los ángulos de desalineamiento son muy grandes, o sea, más de 5 grados. La junta Schmidt es únicamente cuando el desalineamiento excéntrico es muy grande, o sea, ya de fracciones del diámetro del eje al que se acoplan, no de unos milímetros o unas décimas, sino ya del orden de centímetros, del orden de comparable, de orden de magnitud comparable al diámetro del eje en el que se montan. Y por último está la junta homocinética, que es muy compleja, es para ángulos de desalineamiento muy grandes, pero son para una aplicación muy particular, es para uso en todo tipo de vehículos. No es que no se puedan usar en aplicaciones industriales, nada más es que su punto de uso convencional es en vehículos y eso es lo que las hace económicas, ¿verdad? Precisamente por el hecho de que se producen en masa. La junta mal llamada universal no es tan universal, ella lo único que hace es ceder en ángulos grandes, pero nada más. Si uno necesita que ceda en dirección axial, entonces hay que agregar algo, como ocurre en este eje, como pueden ver. Ahí en medio de esas dos juntas de Cardan hay un segmento de eje ranurado, ahí donde está el lubricante azul, que dan ese grado de libertad axial. Entonces, como pueden ver, es simplemente, no es tan universal, es simplemente que permite ceder mucho en dirección angular. Uno seguramente está acostumbrado a verlo en vehículos, en camiones, en automóviles livianos de más de 30 años de antigüedad para conectar entre la salida de la transmisión a la entrada al diferencial trasero. Pero se usan también en aplicaciones industriales, incluso hasta se utilizan ocasionalmente en embarcaciones o en plantas de generación en tamaños evidentemente acorde y como habrán ya visto siempre se usan en parejas si nos interesa que la transmisión sea suficientemente suave, que no meta golpes de torque, no meta vibraciones excesivas. En cuanto a la razón, vamos a verlo un poco más adelante, pero por el momento siempre es importante considerar qué componentes integran estos acoples. Como pueden ver ya un poco, vean que las cruces, que son las que transmiten el torque en los dos extremos, ellas tienen un movimiento de rotación basculante, que si no se nota bien acá, lo vamos a poder comentar mejor más adelante. Y ese movimiento basculante de esas cruces, que son esa pieza azul que ustedes ven ahí, ese movimiento basculante quiere decir que también necesitamos proveer cojinetes, que son esos elementos en amarillo, son cojinetes de pines. Entonces, como pueden ver, ya estamos hablando de cojinetes, estamos hablando de grasa, de sello para esa grasa, estamos ya metiendo puntos de falla, que son cosas que uno pues preferiría no tener en una aplicación cualquiera. Entonces, esta es más o menos la forma que tienen en realidad estas piecitas. Em,
Convencionalmente, el estudio cinemático que se hace de estas juntas tiene esta apariencia. Ahí se ven la cruz, se ve el eje de entrada, se ve el eje de salida. Y aquí es en donde necesitamos concentrarnos un poco en exactamente qué es lo que quise decir hace un par de láminas en relación al movimiento basculante. Tomemos el eje de la izquierda como el eje de entrada, o sea, el que está girando alrededor del eje delta 10, ese delta 1, 0. La cruz no está girando únicamente alrededor de ese eje. Esa cruz en realidad tiene un movimiento de rotación sí alrededor del eje delta 10, delta 1, 0, pero también dependiendo del instante, o sea, el ángulo que esté el eje de salida respecto del eje de entrada, también va a tener un movimiento de rotación alrededor de ese eje delta 1, 3, ese delta 13. Entonces él va a estar basculando alrededor de delta 1, 3 o alrededor de delta 2, 3, dependiendo de la posición angular de la entrada y de la salida. Entonces en realidad es cierto que el eje de entrada solo gira alrededor del eje delta 10 y el eje de salida solo gira alrededor del eje delta 20. Pero la cruz no gira solo alrededor de uno de esos dos. Gira alrededor de un eje que va cambiando con el tiempo, dependiendo de la posición. Es una combinación de los dos giros. Entonces él va a estar girando, sí, alrededor del eje delta 10, pero también alrededor del eje delta 13. O sea, va a estar basculando alrededor de ese eje de rotación. Si el eje delta 10 gira 90 grados, entonces más bien ese movimiento de basculación va a ser alrededor del eje delta 2, 3. Entonces, esa basculación genera un movimiento rotatorio que no es de velocidad constante a la salida. O sea, la velocidad S1, esa puede ser constante, pero la salida S2 va a ser cambiante en el tiempo. Una manera de ver esto es imaginándose que esas dos Cs están trazando un movimiento hemisférico y ese movimiento hemisférico siempre va a contener la cruz. Entonces esa cruz va a estar girando no solo alrededor de ese eje rojo, el de entrada, sino que va a estar girando también en ciertos instantes alrededor y al mismo tiempo alrededor de ese eje verde. Entonces, la suma vectorial de ese omega en rojo con el omega en verde nos debe dar ese omega en azul, que es justamente la velocidad de rotación del eje de salida. Entonces, como el ángulo va cambiando con el tiempo, porque eso va girando, entonces también va a cambiar la velocidad de salida. De hecho, por ejemplo, para ese ángulo de desalineamiento de 30 grados constante, entonces la velocidad de entrada son esas 1000 revoluciones por minuto, por decir algo. Pero la salida va a cambiar con el tiempo. A veces va a estar por encima, a veces va a estar por debajo, dependiendo de cuál es la orientación relativa de la salida respecto de la entrada. Entonces, vean que para esos 30 grados, si la velocidad de rotación de entrada es de 1000, puede cambiar cualquier cosa entre 860 y 1150 revoluciones por minuto. Entonces, eso genera pulsos de velocidad a la salida y por ende va a meter vibraciones torsionales. Y por supuesto va a afectar el torque de salida que se está alimentando, porque a mayor velocidad, pues como la potencia permanece igual, entonces el torque que efectivamente se puede entregar
es menos. Esto es una exageración, esos son con un ángulo beta de 30 grados, pero precisamente esa exageración era la necesaria para entender qué era lo que estaba ocurriendo. Entonces, ¿qué pasa para diferentes ángulos de desalineamiento? O sea, ¿por qué es que esto se puede usar sin problemas? Bueno, si el ángulo es suficientemente pequeño, esa relación porcentual de la salida respecto a la entrada cambia y es suficientemente pequeña de acuerdo a ese ángulo beta. Entonces, como pueden ver, con beta igual a 20 grados, o sea, desalineamiento 20 grados, todavía la variación porcentual es suficientemente pequeña. Ya con 30 grados ya no, ya ahí estamos superando el 15% de error, llamémoslo de alguna manera. Y por supuesto, con beta, ya 60 grados, pues completamente inaceptable, ridículo. Como pueden ver, ¿verdad? Se duplica la velocidad de salida en ciertos instantes, es 2 veces mayor que la velocidad de entrada, que generaría un maltrato eh, muy fuerte en la pieza y por supuesto en las máquinas que están moviendo. Entonces, por eso es que estas juntas tienen que usarse en parejas y se usan en parejas desfasadas 90 grados una de otra, como en todas las fotos anteriores que vimos, precisamente para que cuando una de ellas esté acelerando la salida, pues la otra lo esté frenando. Y así, entonces, el efecto neto teóricamente va a ser que no altera entre la entrada y la salida siempre que se usen en parejas y desfasadas 90 grados. Eso no es la solución perfecta. Obviamente el trocito de eje que hay entre los dos acoples tiene una cierta inercia, entonces él sí va a estarse acelerando y frenando, entonces va a meterle pequeños pulsos, pero van a ser pulsos muy pequeños en comparación con lo que hubiera sido si fuera una sola junta de estas. Entonces esa junta era únicamente para grandes ángulos de desalineación. Si lo que tenemos es grandes distancias radiales de desalineación, entonces se necesita usar la junta excéntrica. Si dos ejes están excéntricos, pues lo más sencillo sería nada más tener esos dos discos, una pareja de discos, por ejemplo ese disco azul con un disco verde, transmitiéndose torque a través de esos eslabones como en morado. Y eso funcionaría bien si la excentricidad fuera siempre exactamente igual a la longitud de los eslabones. Pero justamente cuando hay desalineamiento y uno quiere que ceda al desalineamiento, entonces eso no sirve. Si pudiéramos controlar también el desalineamiento excéntrico, pues lo hacemos cero y así no se ocupa una junta excéntrica. Necesitamos algo que pueda ajustarse a cualquier excentricidad dentro de ciertos límites, por supuesto, y eso es la junta Smith, que usa ese mismo mecanismo, pero los usa dos en serie. Entonces, el elemento central, que sería ahora sí el elemento verde, ese es flotante, entonces puede estar en cualquier punto entre esos dos entradas, la azul y la salida, la roja, puede estar en cualquier punto que aunque el azul y el rojo sean concéntricos, estén alineados, el verde siempre va a encontrarse exactamente a la distancia de un eslabón de la medida de uno de sus brazos respecto de los dos. Entonces eso permite ese movimiento. Entonces en cuanto a el modo de transmisión, pues simplemente es ese eslabonamiento que ustedes ven ahí perfectamente, como no hay nadie limitando dónde está ese elemento flotante, ese elemento rojo flotante, entonces puede estar en cualquier punto, o sea, la excentricidad a la que puede ajustarse es cualquiera. Hay unas variantes en donde además tienen un grado de libertad adicional que les permiten ceder un poquito en dirección angular, pero en general eso es como la excepción. Aquí toda la idea es que ella aguante
la variación de la excentricidad. Entonces, como pueden ver, ahí se puede variar la excentricidad todo lo que uno necesite, y como va a estar siempre a distancia longitud del labón, el flotante, el central, entonces pueden estar incluso alineado el de entrada respecto al de salida, que el central siempre va a estar a longitud de brazo, longitud de ese eslabón respecto de la entrada y de la salida. La junta homocinética, como les adelanté, es usada sobre todo en vehículos, no necesariamente solo vehículo liviano, es donde es más popular, más usado obviamente, pero se encuentra también en vehículos de uso pesado. La idea es que ya sea por que son ruedas directrices, ruedas de la dirección, las ruedas delanteras en el caso de un automóvil convencional, o sean por acción de la suspensión en las ruedas traseras, o sea, ellas no cambian de dirección, pero si es suspensión independiente, por ejemplo, entonces eso obliga a que el eje que alimenta potencia tenga que cambiar en su dirección, su ángulo respecto del eje de salida. El asunto es que necesitamos poder transmitir torque de una entrada a una salida en un ángulo grande, pero sin meter la desventaja de la junta cardán, la que altera la velocidad. Entonces eso se logra con este mecanismo, esa figura, que en realidad es como la foto que ven del lado derecho, y las bolas, esas de esferas, hacen de dientes, digamos, como un engrane interno respecto a uno externo, pero son dientes como móviles. Como pueden ver en el dibujo de la izquierda, esas bolas pueden moverse a lo largo de cualquiera de los arcos, del centro, de la pieza verde o de los arcos de la canasta que los recibe, que es esa pieza roja, o sea, la pieza completamente por fuera que ustedes ven en la foto de la derecha. Entonces, esos canales son los que tratan de empujar las bolas y que reciben precisamente la acción de esas bolas. Entonces puede girar esa pieza roja respecto de la verde únicamente en direcciones perpendiculares al eje. En dirección axial, no. Digamos, lo que gire el eje de entrada es lo que tiene que girar el eje de salida, pero en dirección diferente. Estos, parecido a un cojinete, ellos van completamente empacados en grasa. Insisto, se pueden usar en aplicaciones industriales, no lo usual. Lo usual es que se use en automóviles, en vehículos en general, ya sea vehículos de tracción delantera, vehículos de tracción en las 4 ruedas o vehículos que tengan tracción trasera, pero que tengan suspensión independiente en esas ruedas. Entonces requiere ese ángulo entre la entrada de la potencia y la salida de la potencia. Entonces ese es el mecanismo, limpio, libre de grasa. Como pueden ver, todo eso, una vez que está acoplado, está tapado por esa bota negra de hule, que es lo que ustedes ven ahí. Ahí está el eje de entrada, que entra a la punta de eje. Entonces ahí es donde da ese grado de libertad que se anda buscando en un automóvil liviano. Y si se hace una sección transversal toda bonita, entonces ahí se ve precisamente los componentes de ese elemento. Entonces, como pueden ver ahí, tienen la bota que lo cubre, el eje de entrada viniendo de derecha a izquierda, que impulsa el centro, y después la salida que ya va al eje que está acoplado directamente a la llanta, a la rueda. Esa figura grande que ustedes ven del lado izquierdo es justamente el aro de la llanta del vehículo. Pero por el momento ustedes necesitan un café.